Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia y hoy estaremos estudiando Lucas 11 del 14 al 28. Leamos este pasaje, hermanos. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Como más señal, ¿verdad? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera de los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La iglesia tiene 3 tareas principales. ¿Cuáles son? Primero, adorar al Señor juntos, darle a Él la adoración y agradecimiento, lo que estamos haciendo en culto público. Segunda tarea de la iglesia: cuidar de nosotros, instruir a nuestros hijos, instruirnos a nosotros y cuidar de nuestras necesidades. Nutrir, pastoreo. Y la tercera tarea, ¿cuál es? La proclamación del evangelio fuera de estas paredes. Ahora, ¿cuál de estas tareas es la más importante? ¿Cuál de esas tareas es la más importante? ¿Cuántos piensan que la adoración es primero? ¿Cuántos piensan que el pastoreo mutuo, edificación mutua es primero? ¿Sí? ¿Cuántos piensan que la proclamación del evangelio es primero? Ya todos saben mis preguntas trampas. Nadie se ofrece a votar por ninguno. Bueno, ya saben, ¿verdad? No podemos decir que uno sea más importante que el otro. ¿Qué pasa cuando tan solo una falta en una iglesia, hermanos? Es una iglesia monstruosidad. Falta la adoración al Señor. ¿Qué iglesia es? Falta la mutua edificación y pastoreo mutuo y cuidado mutuo. No es iglesia. Y falta la proclamación del evangelio. Tampoco es iglesia. Y vamos a hablar de este último punto, hermanos, porque adorar al Señor es agradable. Venimos y cantamos y escuchamos su palabra y ofrecemos ofrendas, y eso es agradable. Cuidar los unos a los otros es agradable, pero para muchos de nosotros, no para todos, porque algunos lo encuentran fácil, pero muchas veces para el cristiano, proclamar a Cristo al que no es cristiano y al que se opone al evangelio le es más difícil. Pero mire, Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama.
Vamos a hablar de esto. Ahora bien, como siempre en esta iglesia hacemos, hermanos, colocamos las cosas del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Porque Jesucristo no está haciendo nada de que no fuera anunciado antes. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel 34:12, dice Dios lo siguiente: ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellas. Yo, Jehová, he hablado. Dios dice que va a ser pastor y va a mandar pastor sobre sus ovejas. En Jeremías capítulo 23, versículos 3 y 4, vea lo que dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores, y que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Cuando Jesucristo, hermanos, vino, ustedes saben bien que Él tomó sobre sí esas palabras del buen pastor que dijo en capítulo 10 de Juan: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. ¿Y qué iba a hacer el buen pastor por sus ovejas? ¿Poner qué? Poner su vida por ellas. Las conoce por nombre. En Mateo capítulo 9, dice que Jesús estaba con sus discípulos y dice que miró las multitudes. Y dice Mateo, y se conmovió Jesús. ¿Cómo sabía Mateo que Jesús estaba conmovido? ¿Habló con nudo en la garganta? ¿Vieron lágrimas en sus ojos? Se conmovió, dice Jesús, y dijo: veo las multitudes como ovejas esparcidas y sin pastor. Rogad, dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que levante obreros para su mies. En Lucas 14, un poco más adelante, versículo 23, Jesucristo dijo la parábola del banquete, ¿verdad? Que el dueño había convidado a un montón y no quisieron ir. ¿Y qué dijo el señor del banquete? Le dijo a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesucristo vino y te forzó a llegar a su redil? Porque si por nosotros mismos fuera, hermanos, ahí andaríamos todavía descarriados. En Juan capítulo 12, llegan los griegos a buscar a Jesús. Y realmente Jesús no los atiende. Pero Jesús se para y predica un sermón a los discípulos. Y Jesucristo dije: ya es el momento, ya está llegando el momento, cuando será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, a griegos y a judíos. Y ese Jesucristo, hermano, cuando fue crucificado, su crucifixión y resurrección es la base, el fundamento para poder recogernos a todos. Y los brazos abiertos en la cruz, crucificado Jesús, se convertirían en brazos abiertos de bienvenida del Salvador vivo después de su resurrección. Y el levantamiento en ese madero en desgracia
3 días después se convertiría en un levantamiento en vida en la resurrección de Jesucristo. Jesús vive y Jesús está recogiendo a los suyos, gloria a Dios, y lo está haciendo a través de su iglesia. Mientras anduvo en la tierra, Jesucristo recorría Palestina, cumpliendo su mandato del Padre y cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, que Dios mandaría un pastor de las ovejas. Jesús cumplió fielmente su tarea y le enseñó a los discípulos que una parte, no la única, pero una parte importante de la iglesia era recoger junto con él. Y cuando Jesús fue llevado al cielo, los discípulos se pusieron a trabajar y a recoger en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Desde el Antiguo Testamento Dios anunció su plan de recoger a los suyos. Las ovejas perdidas, esparcidas, serían traídas a la seguridad del redil de Dios. Porque Jesús sabe, hermano, la carga pesada y triste que el pecado impone a la vida del ser humano. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús sabía la carga pesada del pecado. ¿Puede usted identificarse con la compasión que tuvo el Padre por las ovejas perdidas, por los pecadores perdidos? ¿Podemos identificarnos nosotros con el amor de Jesucristo y su labor ardua por recoger a los suyos, hermanos? Esta parte de recoger con Cristo es tan importante como lo es adorar y como lo es cuidarnos. Son 3 facetas del mismo diamante. La fe tiene las 3 facetas principales: adorar al Señor, agradecerle en culto público, nutrirnos y cuidarnos durante toda la semana, y también ser portadores del Evangelio y recoger con Cristo. Jesús enseña en este pasaje, volviendo a Lucas capítulo 11, que no existe neutralidad. Jesús termina diciendo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama, esparce. Los fariseos estaban criticando a Jesucristo, pero Jesús, al defenderse con la lógica, ¿verdad? Dice, si Satanás echa fuera, porque le decía Belzabú, que en su tiempo era un nombre para un diablo altísimo, ¿verdad? Príncipe de los demonios. Y dice, claro, por el poder de Satanás mismo echa fuera, hace estas señales. Y Jesús dice, eso no tiene lógica. ¿Cómo Satanás va a construir su reino serruchándose el piso, por decirlo así? No tiene ni lógica. Y los discípulos de ustedes que echan fuera, oran por las personas y liberan de los demonios, ¿por quiénes los sacan ellos? Dice Jesús. Entonces, por la lógica, destruye su argumento. Pero Jesús lleva el punto un paso más allá. No solamente porque, sin duda, hermanos, había espectadores ahí. Estaban los fariseos. Dice el relato que leímos que la gente se maravilló. Había gente, no solo fariseos. Y había algunos nada más ahí parados, ¿verdad? Vio el espectáculo de sanar al mudo y el mudo habla. Los fariseos se agarran con Cristo y había varias personas ahí calladas. Como muchas veces nosotros hacemos. Miramos a ver qué va a pasar. Está está el otro, están peleando y nos quedamos así como pasivos. Y en eso Jesús posiblemente se dirige hacia ellos y dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Esencialmente les estaba diciendo a toda esa gente callada, ¿de qué lado estás? No puede quedarse ahí callado.
O apoyan a los fariseos con su no hacer nada, o viene conmigo. No hay neutralidad en el reino de Dios, hermanos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Nosotros bien lo sabemos. Nosotros sabemos esto en la vida cotidiana, ¿verdad? Yo no era gran deportista, pero sí estuve en la selección de colegio en básquet. Me gustaba mucho jugar básquet. Me gustaría poder jugar básquet, pero ya no. Y en cualquier deporte de equipo, un hombre pasivo es una carga, es un peligro más bien, es una amenaza. En básquet tiene un campo en el centro que si alguien se parquea ahí, le pitan 3 segundos y hay que entregar la bola al otro equipo. En fútbol, un rezagado que hace milpa o offside, entregan la bola, no sirve. Es mejor jugar con un hombre menos que uno perezoso que no sirve, estorba y perjudica y más bien pone en peligro al equipo. ¿No es así? Bueno, hermano, cuanto más en el reino de Dios, la neutralidad es amenaza, peligro y carga. La iglesia de Jesucristo tiene una tarea sumamente importante en el reino de Dios. Y hay que reconocerlo, hermanos. El reino de Dios está en una batalla con el reino de las tinieblas. En un sentido, toda acción, toda palabra, las metas suyas como familia y nosotros como iglesia, todo cuenta. Y lo que sirve para el no promover el reino, para simplemente no hacer nada, contribuye a lo que ya hay, tinieblas, en este mundo. Jesucristo vino a recoger, y el que no recoja con Cristo, desparrama. Hermanos, para nuestra iglesia nosotros debemos medir todo, y también a nivel individual y a nivel familiar, ¿verdad? Pero hablemos como iglesia. Nuestras actividades, nuestra participación, nuestro presupuesto, todo debe medirse por si recogemos, edifiquemos o desparramos. Esta tarea de recoger con Jesucristo, en el fondo, es una tarea espiritual. Ahora, dicho eso, reconozcamos, hay muchos elementos muy materiales y físicos y comunes para apoyar a los hermanos en San Carlos que este mismo domingo hubo mala comunicación y uno de nosotros debiéramos haber estado y no pudimos porque Daniel no está en el país, pero para apoyar a los hermanos allá tenemos que viajar, madrugar, viajar. Hay una faceta muy física, muy humana. Para muchas tareas de la iglesia es trabajo, arrollarse las mangas y ensuciar las manos. Pero en el fondo, nunca olvidemos, es una tarea espiritual. En este pasaje, Jesucristo echa fuera un demonio. Estaba recogiendo una vida humana más para su reino. Y él echa fuera el demonio y los fariseos critican ese hecho, pero Jesús responde, si yo echo fuera el demonio, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es evidencia, hermanos, cuando el ser humano es librado de ser esclavo al demonio, cargado bajo su pecado y las consecuencias de su pecado y trasladado al reino de Dios. Esa es una tarea sumamente espiritual. Hay otras facetas, pero en el fondo es una tarea espiritual. Jesucristo dice, esta es prueba, la liberación de este hombre al servicio del demonio es prueba de que mi reino está llegando. Muchas veces en esta parábola yo hago la pregunta, ¿quién es el hombre fuerte?
Hay un hombre fuerte que guarda su palacio y llega otro más fuerte y lo despoja. ¿Quién es quién? ¿Quién es el hombre fuerte en el palacio? Satanás. Muy bien. ¿Quién es el hombre más fuerte que le saquea la casa? Jesús. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, hermano, un desastre para el reino de las tinieblas. Vino a desarmarlo, saquearlo, robarle un montón de gente que somos nosotros. Hemos sido llevados por uno más fuerte que el maligno. Gloria a Dios por nuestro guerrero Jesucristo, porque nos rescató. Y Jesucristo dice, Dios me ha dado la autoridad de despojar al demonio, y despuesito Jesús le da las llaves del reino ¿a quiénes? A sus apóstoles. Y luego le da toda la iglesia y le dice, toda autoridad y potestad me es dada en tierra y cielo. Vayan ustedes con mi autoridad y poder a ser discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios, hermano. La iglesia ha sido dotada, ha recibido la autoridad y el poder de Jesucristo para recoger con Él. Esta tarea es una tarea espiritual y es para todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la iglesia, hermanos? Bueno, como pecadores que somos, como seres humanos que somos, muchas veces tendemos en grupo, es probablemente algo común entre los humanos, ¿verdad? Pero pasa en las iglesias. Pensamos que ciertas tareas son para ciertas personas. Y eso es un mal posiblemente perdonable, porque en la iglesia hay diferentes dones, ¿verdad? No todos predican, algunos han sido llamados, no todos cantan posiblemente o tocan el piano. Entonces posiblemente caemos en el malentendido no por culpa, sino porque sabemos que las diferentes personas tienen diferentes fuertes y diferentes dones. Pero en y es cierto, y tampoco estoy diciendo que todos tienen que agarrar su Biblia mañana e irse al parque central y pararse en la esquina y proclamar el evangelio. No estoy diciendo, sería bonito, tampoco se lo impido, pero no estamos diciendo que es la única forma para todos hacerlo. Lo que estamos diciendo, hermanos, que si bien es cierto que en la iglesia hay diversidad de dones, y en la iglesia nos servimos de diferentes formas, en este punto de recoger con Jesucristo no hay distinción. Aquí Dios no hace distinciones y dice, algunos recogerán y otros desparraman y el resto son pasivos. No son ni esto ni lo otro, no. O recogemos con Él o desparramamos. Entonces, Dios a usted, querido hermano, hermana, joven, niño, Dios a usted le ha llamado a recoger con Cristo. A la manera que Dios lo llame. Va a ser diferente. Usted va a apoyar la tarea de alguna forma u otra. Pero es una tarea consciente. Usted debería pensar, ¿de qué manera puedo apoyar el recoger ovejas perdidas? ¿De qué manera voy a apoyar? Tal vez lo suyo, ¿sabe qué es? Doblar rodillas. Doblar rodillas. Una hora. Y rogar al Señor de la mies que levante obreros. Qué importante sería la oración. Oradores en esta congregación por la mies, por las ovejas perdidas. Tal vez es en alguna otra forma, usted sabrá. Lo que queda claro, hermanos, es que si usted ignora, si usted olvida, si a usted no le interesa, Jesucristo dice, ¿de qué lado estás? Estás contribuyendo a que las tinieblas sigan, y eso es desparramar. No estás contribuyendo a que la iglesia crezca, el evangelio
prevalezca y los pecadores sean convertidos. Quiero sugerir una pregunta: ¿de qué manera nos estamos preparando? Jesús habló mucho de prepararnos. ¿Por qué debemos prepararnos, hermanos? Uno, porque hay opositores. Hay personas malas en el mundo que se oponen al cristiano. Usted tendrá que enfrentar críticas, tendrá que enfrentar posiblemente algún tipo de persecución, discriminación. Prepárese, hermanos. Dios no quiere que al toparse con un obstáculo, con una crítica, con una burla, joven, ponga atención, con una burla, de que usted se quede callado, que fácilmente Satanás calla a los cristianos muchas veces, porque una amenaza, una crítica, una burla, jaja, y entonces nos quedamos callados. Yo sé de joven lo que es esto. Yo tenía un trabajo en una fábrica de hombres, un montón de impíos y fuertes y mal hablados. Y de ahí, yo con todo y joven y sin experiencia, trataba de dar testimonio, ¿verdad? Me identifiqué como cristiano. Un día, yo como estaba a tiempo interino, ¿verdad? Me pasaban de un departamento a otro, yo tenía diferentes jefes, y uno era un señor muy malo, ¿verdad? Y un día iba pasando en el montacargas, él estaba parado y el otro estaba manejando, lo estaban transportando a otro lado de la fábrica, y me gritó a toda voz, ¿verdad? Yo estaba haciendo algo, no sé, un joven universitario. ¿Qué, Memito, trajiste tu Biblia hoy? Ahí la anda, ¿verdad? Burlándose y todos riéndose, toda la planta riéndose, ¿verdad? En mí. Ahora, un joven... Todavía me acuerdo, ¿verdad? Porque fue feo que todos se burlaran de mí, ¿verdad? Todas las plantas burlándose de Memito, que si tenía su Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Sin embargo, me reí con ellos, me hice el ruso y seguimos adelante, ¿verdad? Espero haber dado testimonio a algún otro cristiano escondido, oculto, ¿verdad? O algún otro impío que hoy pudiera decir, bueno, hubo un chavalo así, y mira, era admirable su testimonio. No sé, desconozco. Lo que quiero decirte a los jóvenes y a todos nosotros es que sabemos lo que es enfrentar ese tipo de burla y lo feo que es. No importa, eso no importa, hermanos. No debe importarnos. Enfréntelo, va a haber oposición. Por eso Jesús dice, prepárese para cuando llegue. Ahora, hay otra cosa peor. Eso no es nada. Jesucristo contó en la parábola del sembrador que el demonio, de las aves, ¿verdad?, de las piedras, pero en la tercera sembrada de trigo, brota el trigo y crece. Pero ¿por qué no dio fruto? ¿Qué fue que lo ahogó la semilla? La cizaña y los espinos. ¿Y qué representaban? ¿Qué representaban los abrojos? Los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo. Hermanos, peor que especialmente en Costa Rica, porque nadie está matando a cristianos. Lo que asedia la iglesia hoy, y nosotros tenemos que poner las barbas en remojo, cada uno. Lo que asedia la iglesia y anula nuestro testimonio para muchos cristianos son los afanes de este mundo. Nos enredamos en los deseos del mundo, la plata, lo que compre, lo que tengamos, no sé, el enredo, las actividades, algún placer, diversiones. Y nuestro testimonio poderoso y fuerte es comprometido. Yo quiero presentarte un escenario. Vamos a suponer que usted recibe
una persona de otro país, pero otro país con cultura totalmente diferente, ni el mismo idioma habla, pero llegó a Costa Rica y llegó a su casa, usted le dio albergue un mes. Y usted va a tener a esa persona y le va a presentar la cultura costarricense, etc. Y ahí está viviendo esa persona. Después de un par de semanas, aquella persona escribe, ¿verdad? Usted le presta la clave de internet y él manda un correo a su gente. ¿Qué es lo que reportaría? Un posible escenario podría ser así. Escribe: mire, familia, estoy aquí con una familia en Costa Rica. Vea, hacen algo raro. Cada día por la noche antes de acostarse sacan un manual y se reúnen. Y no entiendo, porque no entiendo el idioma, pero hablan todos muy serios y como que el papá o la mamá les hace preguntas. Es casi como si esto fuera una avanzada de algo, una base militar. Yo no sé qué está planeando esta gente, parece algo subversivo. Y se preparan y después cierran ese manual y cierran los ojos y empiezan a hablar al capitán. Yo no sé si hay un audífono en el cuarto a algún lado, yo no he visto nada, pero empiezan a hablar todos, él no responde, no sé qué pasa, y después se van para sus cuartos, yo no sé. O escribiría: bueno, querida familia, aquí la cosa está igual que allá. Aquí cada cual haciendo lo suyo, comen, duermen y básicamente, a pesar de diferente comida y diferentes idiomas, las cosas son iguales aquí que allá. ¿Cuál sería el análisis de su hogar? ¿Consideramos nuestros hogares de veras, hermano, subversivos para el reino de las tinieblas? Papá, mamá, ¿está tan ceñido usted de entrenar a tus hijos como soldados que tienen la seguridad que no van a salir a ser amenaza al reino de Dios, sino que van a tomar su lugar capacitados? Cada casa de veras, una avanzada, una base, para que cuando se reúne el ejército, ahí hay actividad efectiva. Desde el Antiguo Testamento Dios había revelado que su plan es recoger pecadores para la salvación. Porque Dios desea, como empezamos este culto con Apocalipsis 5, Dios desea y Dios hará que millones de millones estén ante su trono un día. Y usted y yo, hermanos, y esta congregación es uno de los medios principales por el cual esos millones van a ser recogidos. Que Dios nos ayude. Jesucristo vino, el gran misionero, comisionó a sus 12 apóstoles, los siguientes misioneros, y de ahí en adelante han predicado, se han convertido y se ha levantado una iglesia mundial hoy llena de los misioneros de Dios. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, y Dios se glorifique mediante nuestra tarea cumplida de recoger con el Maestro. ¿Les parece? Oremos. Padre, gracias por Jesucristo que liberó a los pecadores del poder del demonio, que nos libró a nosotros del poder del demonio. Ahora pedimos, Padre, que tú pongas en nuestro corazón también este deseo, estas ganas, Señor, de también recoger con el Maestro y nunca desparramar. Haz de esta iglesia, Padre, un verdadero faro, un faro brillante, Señor, de buenas nuevas de salvación
en Cristo, perdón de los pecados y liberación del poder del maligno. Padre, ese es nuestro deseo. Nutre nuestra fe ahora por la cena, para que tú, por medio de Cristo y su obra y su persona, nos edifiques. En el nombre de Jesús. Amén.